RCR, la red que comunica y une al Perú. Siempre es grato presentarlo a través de RCR, Red de Comunicación Regional, es Gustavo Nakamura, ¿no? Él es flamante vocero en materia de educación del Partido Fuerza Popular, es un especialista en política de educación pública y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, qué gusto saludarte, muy amable por atender la comunicación de RCR, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Y es un gusto entrevistar y empezar esta nueva etapa que me está tocando con la Casa Amiga, ¿no? Donde siempre hemos estado trabajando. En efecto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tú eres un conocedor en materia educativa, ¿no? Lo has venido abordando de manera permanente, ¿no? En un programa aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Ahora tienes un nuevo reto, un nuevo desafío, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Un horizonte hacia la educación en el país, ¿no? ¿Cuáles van a ser los ejes centrales que propone Fuerza Popular en materia de educación, Gustavo? ¿No? Estamos en una etapa ya de definiciones, la población quiere conocer, ¿no? Cómo es que se van a aplicar los planes de gobierno y sobre todo en medio de esta emergencia, de esta pandemia, el tema educativo, ¿no? Por las mismas circunstancias que vive el país, se convierte en un eje motor, ¿no? Ujú. Sí, bueno, José, primero, antes que nada, el plan de gobierno de Fuerza Popular que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones en la materia de educación, nosotros hemos tomado este plan como base, ¿no? Para poder trabajarlo. Hoy ya puedo decir que el equipo que está colaborando es un equipo mucho más grande. El partido en su momento dará a conocer más nombres, porque no solamente soy yo, detrás de mí hay un equipo bastante numeroso que está trabajando en el campo educativo de cara a de cara a los proyectos, de cara a lo que se viene. Y en ese sentido, nosotros lo primero que tendría que decir es que nos basamos en cuatro documentos, si quieres llamarlo así, que en realidad son los ejes para hablar de una política educativa, ¿no? Lo primero es la Constitución Política del Perú. O sea, en ese sentido se va a reafirmar lo que dice la Constitución del 93, ¿sí? En temas de materia educativa. Vamos a tomar la Ley General de Educación, porque la asumimos como parte de la norma que se tiene que hacer una política educativa. Tomamos las conclusiones del Acuerdo Nacional que se dio el año pasado, en el 2020, que el presidente Vizcarra mencionó y convocó a los partidos políticos y a las fuerzas, en realidad, de la sociedad civil, y eso también lo estamos tomando como insumos, incluso la matriz de ese acuerdo nacional, pero es importante decirlo, y el proyecto educativo nacional que fue elaborado por un Consejo Nacional de Educación pasado, al 2036, que si bien Fuerza Popular no participó, porque no tenía representante y porque no lo hay, porque es un foro técnico, también lo asumimos. Entonces, esas son las bases. Y en base a estos fundamentos tenemos cuatro ejes fundamentales, José. Un primer tema es el tema del bienestar, le llamamos nosotros. ¿El bienestar de qué? ¿El bienestar de quién? Del alumno. Y tenemos que llegar a un acceso en el tema educativo. Y cuando hablo acceso, ya tú sabes, ahí podemos explayarlo después. El segundo, y es muy importante, es el tema de la equidad. Y cuando hablamos de equidad hay que ver en cada zona, en cada región, de acuerdo a las necesidades que tiene, José. Esto es importante, no podemos tener una misma estrategia para Lima Metropolitana como para la región Cajamarca, y en Cajamarca hay diversidad de factores que nos están escuchando en este momento. No podemos decir que en la plaza de Cajamarca es la misma que la plaza de Chota, dado el contexto que ahorita probablemente se dé un debate allá. Fíjense que es distinta la estrategia. En un tercero, y no menos importante, es el tema de la calidad, que tenemos que buscar el tema de la calidad de los aprendizajes y de la formación de los alumnos. Y todo esto tiene que construir una nueva ciudadanía, José. Sin eso, mira, la verdad, vamos a seguir en conflictos entre los peruanos, se sigan peleando, nos seguimos peleando, cuando ahorita tenemos que tener una unidad para trabajar en todas las materias, y educación es una fundamental. Ahora, todos estos ejes que tú me has citado, que van a descansar justamente en arribar a una nueva ciudadanía, tiene un elemento común, ¿no? Las deficiencias que se han ido mostrando en los últimos años en el sistema educativo, ¿no? Uno, la pandemia nos ha colocado
en un nivel prácticamente desguarnecido, ¿no? No tenemos centros educativos de calidad, no tenemos una muy buena infraestructura en conectividad, carecemos de soporte técnico de infraestructura, tampoco tenemos un buen nivel de capacitación hacia los docentes, ¿no? Los alumnos no reciben en su totalidad, o la gran mayoría, no recibe una educación virtual como que si quisiera, ¿no? Hay avances, hay que reconocerlo, pero esto es insuficiente, ¿no? En ese sentido, el enfoque en los primeros meses de gobierno de Fuerza Popular, en la eventualidad que asuma la presidencia de la República, ¿cuáles van a ser, no? Respetando naturalmente lo que tú nos has dicho, ¿no? Y nos parece interesante lo que tú mencionas respecto al acuerdo nacional, que va a ser vinculante, ¿no? Así es. Así es. Mira, acá tenemos que separar, y voy a hacerlo claro, en cuatro ejes fundamentales, ¿ok? También. Primero, el tema de la educación básica. En la educación básica tenemos un problema de acceso, ¿ok? No ha llegado a acceso. Yo no hablo de calidad todavía, estoy hablando de acceso. Y en el acceso hemos descubierto que puede darse hasta 3 formas de acceso. Una es, obviamente, tener los servicios educativos por medio de plataformas, en los lugares donde llega el Internet, porque no en todo el país llega el Internet, y eso hay que decir la verdad siempre, no en todo el país llega. Entonces, empecemos a decir las cosas como son. No se llega en tales lugares, bueno, donde se llega se seguirá trabajando el tema de plataforma online o offline. Quiere decir que asincrónico, ¿no? Para que el chico, cuando apenas tenga conectividad, se pueda actualizar los datos. Desde ahí vamos a continuar la estrategia de Aprendo en Casa y mejorarla con contenidos para que los chicos puedan avanzar. Hablo de acceso. La segunda modalidad detectada es el tema en las zonas donde la conectividad es baja. Y ahí tenemos que trabajar con los centros rurales, con los colegios que no tienen conectividad, y ahí queremos formar los telecentros de aprendizaje, que les llamamos. Y esto es un proyecto que ya ha funcionado antes en el Ministerio, en la región de Apurímac. Estamos tomando una buena práctica para llevarlo a una política para trabajar. Y un tercer componente, y no menos importante, es que hay lugares que no va a llegar el acceso, ni de esa forma. Y hasta que llegue, no vamos a que los niños esperar. Vamos a repartir material educativo, ¿ok? Para que, con guías para los padres, para que justamente se dé un trabajo remoto, muy remoto en este momento. Estoy hablando del acceso, ni siquiera estoy hablando si han conseguido las competencias y ni siquiera la evaluación. Entonces, esos tres ejes es fundamental en el acceso que queremos llegar en el territorio nacional. Ahora, el otro aspecto que le has puesto énfasis, Gustavo, es referido a la Ley General de Educación, ¿no? Es un marco matriz, ¿no? ¿Cuál va a ser, en tal sentido, el enfoque que va a dar Fuerza Popular? Por ejemplo, el tema meritocrático. Perfecto. En el tema meritocrático, en el tema de la ley de la carrera pública magisterial, Fuerza Popular va a reconocer la carrera pública magisterial. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, José. Los docentes han sido olvidados en los últimos años. Hay mucho reclamo sobre esto. Hay reclamos en varios sentidos. Lo primero, en un gobierno de Fuerza Popular se acabaron los papeles. ¿En qué sentido? El docente actualmente está entregando informes, mira, a su director, al acompañante pedagógico, a la UGEL y al Ministerio de Educación. ¿En qué momento el docente prepara sus clases, señores? ¿Y en qué momento el docente tiene tiempo para su familia, que también tiene hijos? Eso se acabó. De frente lo decimos, se acabó. Menos papeles a los docentes, por favor. Ese es un primer punto. El segundo, en el acceso, y que se cumpla el acceso y los plazos correspondientes a la carrera magisterial. ¿Ok? Y vamos a revisar en el tema económico y también en los tiempos, porque actualmente la carrera prácticamente para llegar al nivel 8 va a pasar 20 años, José, y eso no es atractivo, hay que decirlo. Entonces, tenemos que evaluar cómo podemos hacer, también por la crisis económica que tenemos y en materia económica, para ver cómo ajustamos. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto, y no menos importante, los docentes durante años han reclamado la deuda social. Ellos dicen. Entonces, tenemos que concertar con ellos y hacer un alto. A ver, ¿hasta dónde es la deuda social? Y ver mecanismos de pago, que puede ser con vivienda o con infraestructuras o de otras formas, porque pagar el monto que ellos dicen, en este momento que el país desembolse eso, no hay.
hay que ser francos, o sea, no los podemos engañar diciendo, firmemos para una campaña política, ya, perfecto, listo, y después nos olvidamos de ellos. Eso no puede pasar, o sea, eso de frente, como siempre hemos hablado con los dirigentes, que ya estoy reuniéndome, siempre con la verdad. Entonces, ahí la deuda social, llegaremos a cerrar y llegar a un acuerdo hasta dónde se da y cómo van a ser las formas de pagar esa deuda, paulatinamente, ¿ok? Esto sí lo tenemos en la agenda, porque lo hemos conversado con diversos dirigentes de los gremios de colegios públicos, ¿no? De los profesores del sector público. Y ahí hay un tema más, José, estamos olvidándonos, los docentes de los institutos tecnológicos y directores están totalmente abandonados. Ahí hay que trabajar mucho el tema de las plazas y creación de plazas orgánicas y la meritocracia. Ahí tenemos que apuntar muy bien. Ahora, en el tema de la deuda social se va a asumir, pero se va a encontrar mecanismos justamente para el cumplimiento. Exactamente. Ahora, la relación con el magisterio, que también es un punto clave, ¿no? El magisterio en esta etapa, en medio de esta crisis, se ha convertido, ¿no?, en un elemento de soporte, al margen de las dificultades que se han ido presentando en el aprendizaje, en la enseñanza, en la conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el norte, el horizonte en cuanto a la relación con el magisterio, ¿no?, que además reúne, ¿no?, a miles y miles de docentes, ¿no? Mira, con el magisterio va a ser estrecha la relación, cuando hemos hablado con algunos dirigentes. Lo primero que hay que hacer al magisterio, el magisterio tiene que tener un puesto, 1 o 2 puestos como mínimo en ese Consejo Nacional de Educación. De frente, directo. Ellos tienen que participar en las políticas públicas del país. No pueden ser solamente llamados para evaluaciones. También tienen que diseñar las políticas con nosotros. Porque ellos, más que nadie, saben la realidad educativa del país. No lo sabemos nosotros tenemos estudios, conocemos, pero los que más conocen son los maestros, y a ellos no los tenemos en cuenta. Diseñamos en gabinete, ¿no?, 2, 3 personas y ya está, salió el pan del horno, cuando el pan del horno hay que hacerlo con los docentes, y eso sí, ratificamos el tema, la relación con ellos. Nosotros le hemos dicho, tienen que participar en el diseño de las políticas también, no pueden estar alejados de ello, y un mecanismo puede ser el Consejo Nacional, otro mecanismo son el diseño de la formación en servicio, en el diseño y la elaboración de la formación inicial docente en los institutos pedagógicos, con agentes descentralizados, donde los subtes regionales participen justo en la elaboración. Eso tenemos que trabajar como país. No podemos pensar que solamente algunos pueden diseñar el tema y ellos no son capaces. Son muy capaces, yo creo, José. Yo he conversado con ellos y la verdad, gratamente sorprendido. En este caso los interlocutores serán lo del SUTE, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTE. Así es, o de rama magisterial, todos los gremios vamos a recibir, en realidad, que estén debidamente representados y acreditados. Ahora, en cuanto al piso salarial, que también es un tema que siempre está como demanda y siempre se considera que es inconcluso, sabiendo que la situación es complicada en el país, ¿no? Pero naturalmente se le tiene que prestar una debida atención. ¿Cómo se piensa también establecer unos mecanismos de salida justamente para el piso salarial de los docentes? Miren, el piso salarial lo que hay que hacer es aumentarles el sueldo, sí, ellos piden el aumento, totalmente, ¿ya? Pero también le hemos dicho que tenemos que hacer el balance, no sabemos todavía cómo nos están dejando el país en un eventual gobierno de Fuerza Popular. Entonces, hay que sentarse primero con todas en ese turno, el ministro de Economía se tendrá que sentar con el ministro de Educación que sea de turno, que el partido o la lideresa designe con su premier, entonces, y trabajar cómo va a ser la forma de poder aumentarles el sueldo. Ahorita yo decir, te voy a aumentar por promesa electoral, disculpen, no suena político, algunos dicen, o no suena popular. Eso sería demagógico, decirles que mañana mismo se le aumente el sueldo. No. La verdad es que hay que ver la realidad de la crisis que tenemos económica y de dónde podemos sacar para poder activar el tema de la mejora de los sueldos. Un mecanismo que es interesante, que algunos estamos viendo, es cortar el tema de las consultorías, ¿no? Algunos dicen que por ahí podemos, pero la verdad, la cantidad del profesorado que sería muy poco por el tema de consultorías.
Lo que sí estamos viendo es que reducir un poco ese presupuesto y llevarlo a donde tiene que ser, en materia de infraestructura, en materia de docentes, en formación docente, en aquellos puntos que son estratégicos para conseguir los logros de aprendizajes. No estamos en contra de que pueda darse formaciones, al contrario, consultorías de ese entorno, pero creo que tenemos que priorizar donde realmente se producen los aprendizajes y el cambio educativo, que es los docentes y los alumnos. Esas son las prioridades. Ahora, en cuanto a los concursos públicos de maestros, ¿no? También hay una preocupación y lo expresan a través de las redes, ¿no? ¿Cómo es que se va a trazar una estrategia de trabajo en un eventual gobierno de Fuerza Popular, Gustavo? Los concursos públicos se tienen que dar en los tiempos correspondientes y en los plazos correspondientes. Y no queremos que las plazas se pierdan. Para que no se pierdan las plazas, hay que formar a los docentes adecuadamente. Les tienes que dar los insumos. No los puedes mandar porque ya, evaluación solamente, y no les has dado las herramientas. Y estamos hablando de la formación en servicio. También tenemos que trabajar en la formación inicial, porque si no siempre es el mito del eterno retorno, ¿no? No cambiamos. Entonces tenemos que trabajar en esos dos frentes para consolidar que realmente se dé una verdadera meritocracia y los profesores puedan acceder a los niveles correspondientes. Ahora, hace unos días Keiko Fujimori recordaba que en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, uno de los elementos centrales fue el tema de la infraestructura educativa, ¿no? La construcción de centros educativos, ¿no? ¿Eso va a ser política de Fuerza Popular? ¿Se tiene más o menos ya un horizonte o se tiene un norte definido? ¿Cuál va a ser las metas que se van a fijar año a año, día a día, mes a mes? Sí, estamos evaluando justamente, la promesa se dio de los 3.000 colegios, si mal no recuerdo, y a partir de ahí comenzar a trabajar por año, porque también en paralelo, es importante decirlo, están los colegios del Bicentenario que prometió el presidente Vizcarra, y este gobierno ha continuado. Entonces tenemos que ver ahí cómo se hace el match, porque hay que hablar con la verdad siempre, y en estos temas, a ver, porque por un lado se ha prometido 2.700 colegios, si mal no equivoco, y por otro lado nosotros estamos diciendo 3.000. Lo más probable que va a pasar, José, es que muchos de estos colegios que ahora están en ruinas van a tener que ser derruidos en su totalidad y construir unos nuevos. Entonces ahí todavía hay una estrategia también de racionalización, de ubicación, y eso es un trabajo entre arquitectos, ingenieros, el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, el mismo Ministerio de Educación, en fin, es un trabajo bien arduo, se está diseñando en el equipo, porque lo que sí se quiere hacer es que en un eventual gobierno, apenas gane las elecciones, en la transferencia ya poder trabajar mecanismos rápidamente para que una vez asumido el gobierno pueda salir el tema de la formación, el tema de los kits educativos que hemos hablado y el tema de la infraestructura, ¿no? Porque a lo mejor va a tener que ser o con donación, si conseguimos países amigos, o también con préstamos, que vamos a tener que realizarlo para poder llegar a la meta. Ahora, respecto a los colegios de alto rendimiento, los COAR, ¿no? ¿Van a proseguir? Por supuesto, es una política que continuó, que lo hizo el presidente García, ojo, y creo que hay que continuar una política buena. Así como la señora Keiko Fujimori, la lideresa, ha dicho el tema de pensión 65, medida de otro gobierno, hay otro gobierno como el tema de los colegios de alto rendimiento. Por supuesto que tienen que continuar, porque es un modelo educativo muy interesante. ¿Beca 18 está en ese norte, también en ese horizonte? Beca 18 está en ese norte, pero con mecanismos mucho más claros. Tenemos que profundizar y ver, ¿no? Y sectorizar a las poblaciones más vulnerables que necesitan justamente ese tipo de ayuda. ¿Cómo se va a trabajar con el sector privado, por ejemplo, en este tema de Beca 18, que puede ser una salida muy interesante y que se aplica en otros países? Sí, de hecho estábamos viendo, una de las propuestas es que, a ver, el sector privado en este momento hay mucha deserción escolar en los segmentos E y D y han migrado a los colegios públicos, ¿ok? Lo primero que hay que decir es, o la pregunta que hay que hacernos es, ¿tenemos la capacidad para que el Estado pueda asumir a todos estos niños o adolescentes que han entrado a la educación pública? En este momento, por la situación remota, a lo mejor sí, pero cuando inicie el año escolar, esperemos que iniciar el próximo año, paulatinamente, y eso es un trabajo con salud,
no necesariamente tendremos la capacidad. Entonces, lo que tenemos que ver ahí con el sector privado, lo que hemos planteado es un famoso reactiva para ellos, pero con una tasa de interés muy baja para que los estudiantes puedan estudiar en sus respectivos colegios. Eso es lo que estamos viendo, y la relación con el sector privado es muy buena en ese aspecto. En otro aspecto importante es en el tema de las becas que tú dices. Tenemos que hablar con las universidades, con los institutos, para trabajar, obviamente, las pensiones más cómodas, para que alcance más dinero para todos. Acá todos tenemos que poner voluntad para hacer que las cosas funcionen. Ahora, hace unos días el candidato de Perú Libre, ¿no?, Pedro Castillo, ha planteado que durante su gobierno el acceso libre a la universidad, no va a haber necesidad de concursos de admisión. ¿Esto es factible evaluándolo en términos reales, Gustavo? El término no es posible, José. No voy a calificar más, pero no es posible. Entonces, ¿para qué el alumno se va formando tantos años para que cuando ingresa a la universidad no habría acceso? O sea, libre totalmente. ¿Dónde está la meritocracia ahí? Y ojo, en el caso de Fuerza Popular lo que estamos planteando es, sigamos con las universidades, pero también tenemos que incentivar el tema de los institutos tecnológicos. Esto es fundamental. Y fundamental los tecnológicos, ¿de qué forma, José? En cada región, de acuerdo a la demanda laboral, junto con la empresa, la región tiene que participar y el Estado central. Si no, ¿cómo vamos a desarrollar competencias regionales y competencias también en la capital? Porque tenemos que unir, porque esa mano de obra tiene que servir para la productividad del país. Eso sí suena interesante, ¿no? Ir de la mano con las capacidades de desarrollo productivo de cada región, ¿no? Si tenemos regiones que tienen una alta potencialidad agroindustrial, naturalmente hay que incidir ahí. Si hay regiones donde se conjugan el agro, la minería u otras potencialidades, también habría que incidir, ¿no? O sea, Fuerza Popular le va a poner mucho énfasis a la educación tecnológica sin descuidar naturalmente la formación universitaria y profesional. Así es, totalmente. Ambas cosas se tienen que promover, y Fuerza Popular ha dicho claro que en el tema de la SUNEDU va a colaborar, va a seguir apostando por la reforma universitaria, totalmente. Lo que hay que conseguir rápidamente es la solución para esos 200.000 estudiantes que todavía no han sido insertos en el sistema universitario, que no se vio en el gobierno pasado. Solamente se licenciaron o no se licenciaron en las universidades y no han completado el traslado de estos estudiantes. Respecto a la SUNEDU que acabas de tocar, ¿cuál va a ser, digamos, cómo va a ser el enfoque que va a tener un gobierno de Fuerza Popular, Gustavo? Mira, en el tema de la SUNEDU, lo importante que hay que decir es que la SUNEDU responde al Ministerio de Educación. El ente nacional es el Ministerio de Educación, ¿ok? Y la política de educación superior se hace realidad o se ejecuta por medio de la SUNEDU. Esto hay que entenderlo, porque a veces pensamos que SUNEDU es una entidad fuera del Ministerio de Educación, o SUNEDU tiene el mismo nivel que el Ministerio de Educación. No es así. Hay que hablar como las cosas son orgánicamente. Y la relación con la SUNEDU va a ser la misma que se ha habido hasta ahora. Hay que seguir empoderándola, hay que seguir revisando sus mecanismos, seguir avanzando en el sistema meritocrático de calidad. Ahí Fuerza Popular no va a negociar. Ha sido muy claro la lideresa y sobre ese camino estamos. Pero hay que atender también la demanda de muchas personas que se han quedado fuera del sistema. Eso es por un lado. Y ya al Congreso tendrá que ver el tema de la moratoria, porque son 12 años de moratoria que tenemos actualmente, que no se pueden abrir universidades. Entonces, es un tema parlamentario, yo prefiero no opinar sobre eso, porque al final va a llegar a consensos de diversas bancadas. Fuerza Popular solamente tiene 24 escaños, o sea, esto va a ser un trabajo articulado. Y comenzábamos esta conversación, Gustavo, tú me explicabas que Fuerza Popular está incorporando a un grupo de profesionales justamente, ¿no?, en materia de educación, ¿no? ¿Estos son grupos profesionales multipartidarios, puertas abiertas? Multipartidarios y puertas abiertas. Ya el partido va a dar los nombres pronto, pero hemos traído esta gente, expertos en gestión pública, gente que ha tenido cargos, personas que son expertos, que han sido expertos internacionales, docentes de colegios públicos, docentes de institutos tecnológicos.
hemos abierto la cancha a todos, incluso a dirigentes. Si desean los dirigentes participar en la elaboración del plan de gobierno, extendemos la mano, porque la hora, en este momento, es cuando tenemos que construir la agenda para que el ministro o la ministra de turno que el partido designe, o el gabinete, en el caso del premier con la lideresa, que dijo es presidenta, pueda tener un plan de trabajo articulado en los próximos 5 años. Esa es mi función en este momento. Gustavo, yo te agradezco infinitamente esta primera comunicación como vocero en materia de educación del Partido Fuerza Popular. Vamos a seguir conversando más adelante, ¿no? Sobre un tema central como es la educación, ¿no? Y la verdad que nos alegra, ¿no? Que más allá de los matices que se puedan presentar, esta política de puertas abiertas, ¿no? Y sobre todo la voluntad de ir construyendo a través del diálogo, a través de los consensos, a través, ¿no?, de la búsqueda de ideas, encontrarle salidas a un tema tan crucial como es la educación, ¿no? En el Perú tenemos retos inmediatos, uno de ellos es naturalmente la educación, la salud y naturalmente el tema de la economía. Te agradezco, Gustavo, muchos éxitos y seguiremos conversando más adelante. Muy amable de tu parte, como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.